pues tiene importancia porque precisamente hoy los católicos pues iniciamos lo que es la cuaresma, ¿no? Este miércoles, un día, una temporada muy importante, como como todo lo que se enseña y señala nuestra Iglesia Católica, ¿no? Vamos mm, para los que tienen poco entrando a este ciclo, a estas pláticas apologéticas, les recuerdo que tiene un sentido apologético en contra de los eh, argumentos protestantes, ¿no? Y generalmente estamos mencionando la Sagrada Escritura, ¿no? Y por supuesto también la tradición, ¿no? Y el magisterio. Nos enfocamos en la Biblia porque hay que recordar que la Biblia es católica, 100% católica, ¿no? Y es por eso que pues tiene un fondo bíblico y antiprotestante, ¿no? Vamos a avanzar. ¿Por qué no quiere? Está teniendo un poquito de problemas, no quiere avanzar. No sé qué pasa. Con la pura flecha nomás del... Aquí está. Muy bien, pues el tema es un tema cruzado donde vemos los fundamentos bíblicos del inicio de la cuaresma y la cuaresma en general. Cruzado porque vamos a ver eh, un poco de otros temas, ¿no? Por defensa, ¿no? Sí, entonces vamos a ver cuál es el fundamento de la ceniza y la cuaresma, ¿no? Este es uno de los típicos eh, argumentos protestantes, ¿no? Los católicos están mal al ponerse ceniza. Eso nunca lo practicaron los primeros cristianos y no está en la Biblia. Son inventos de la Iglesia Católica Romanista. Y también me encontré este comentario, ya no recuerdo si es en YouTube o Facebook, no me acuerdo. Dice esta persona, es una mujer, dice, sin fundamento bíblico, no hay razón alguna para dejar la carne durante su periodo de cuaresma. Que cuaresma como tal tampoco existe con fundamento bíblico. Los miércoles de ceniza tampoco existen en la Biblia ni en la iglesia primitiva, ni jamás se realizó semejantes actos por parte de ningún apóstol, así como la confirmación, primera comunión, etcétera. No existen tales ritos que, en cambio, sí existían en los rituales para pertenecer a las sacerdotisas de la diosa Afrodita. Bueno, eh, como se dan cuenta, pues es el típico ataque que mezcla varias cosas, ¿no? Sin, sin sentido, ¿verdad? Por eso es un tema cruzado, porque si nos alcanza el tiempo, no sé si se alcance, espero que sí. Vamos a presentar una defensa, tratar de cubrir la defensa de estos argumentos, ¿no? Sin fundamento bíblico, ¿no? Y empezamos con pues algo ya muy común, ¿no? Este argumento es parte de un error protestante muy común, ¿no? En todo, porque ellos parten de un falso presupuesto protestante se llama la sola Biblia, sola Escritura, ¿no? Ellos exigen que toda práctica cristiana tiene que estar explícitamente en la Biblia. Pero la Biblia misma no enseña sola escritura, eso no lo enseña la Biblia, ¿no? Aquí pongo dos pasajes de muchos que lo enseñan, ¿no? La iglesia no se basa solo en la Biblia, sino en la sagrada tradición y la enseñanza apostólica. Eso es para empezar, ¿no? Para dejar en claro que por qué nos exigen o por qué exigen que tienen que estar. Inclusive nos dicen que tiene que estar la palabra, ¿no? Eh, la imposición de ceniza no se menciona explícitamente. El simbolismo del polvo y la ceniza sí está presente en la escritura y la tradición cristiana lo ha mantenido. Tampoco en el Nuevo Testamento lo encontramos como tal, ¿no?
Pero tampoco hay en el Nuevo Testamento la práctica de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles de pedir diezmo, ¿no? Eso no está en el Nuevo Testamento. Que un protestante me lo muestre con capítulo y versículo, ¿no? Mucho menos traían la Biblia, el Nuevo Testamento bajo el brazo, porque esto ni siquiera existía, ¿no? Hay cosas que no, muchas cosas que no están en la explícita en en la Biblia, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de los protestantes que son trinitarios, ¿no? No existe un solo versículo en toda la Biblia que diga que debemos orar al Espíritu Santo. Sin embargo, ellos lo hacen, ¿no? Y muchas cosas que ellos practican no está en la Biblia, ¿no? Como sus ministros, pues que usan traje y corbata, pues ¿de dónde sale eso, no? También las típicas, las cinco solas protestantes, no están en la Biblia tampoco, ¿no? Es algo entonces como nos exigen algo que ellos no tienen, ¿no? Que no practican, ¿no? No hay razón para dejar la carne durante la cuaresma. La práctica del ayuno y la abstinencia está firmemente basada en la Biblia, principalmente el tema de los 40 días, ¿no? Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público, Mateo 4:2. El ayuno es recomendado por Jesús. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, Mateo 6:16, ¿no? Los apóstoles practicaron el ayuno. Ayunando y orando, les impusieron las manos y los enviaron. En Hechos 13:2-3. El ayuno ayuda al crecimiento espiritual. Este género no sale sino con oración y ayuno, Mateo 17:21. Este, este versículo hace referencia a aquella ocasión que nuestro Señor manda a los apóstoles a predicar y entonces regresan diciendo que tuvieron problemas con un tipo de demonios que no obedecía, no quería salir de un endemoniado, ¿no? Entonces nuestro Señor le dice que ese tipo de demonios solo sale con oración y ayuno, ¿no? En el Antiguo Testamento el ayuno y la abstinencia es un señal de penitencia. Jonás y Daniel, ¿no? ¿Por qué se deja comer carne? Bueno, en la tradición cristiana, el viernes se considera un día de penitencia, ya que Cristo pues murió, sabemos, en la cruz ese día, ¿no? La carne se asocia con banquetes y celebraciones, por lo que la iglesia anima a renunciar a ella como un pequeño sacrificio. Desde los primeros siglos, los cristianos ya practicaban abstinencia y ayuno. De alguna manera, el pescado era considerado como una comida de personas humildes, ¿no? A contraparte de la carne y la carne roja, ¿no? La cuaresma no tiene fundamento bíblico. La palabra cuaresma como tal no aparece en la Biblia, pero su base, la práctica, sí es bíblica. Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí. Elías caminó 40 días hacia el monte Horeb en ayuno. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. El número 40 es simbólico en la Biblia, representa prueba, purificación y preparación. No encontramos la palabra como tal, pero sí tenemos un periodo de 40 días, varias veces desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, claro que lo tenemos. La iglesia primitiva celebraba la cuaresma, por supuesto que sí, hay testimonios muy antiguos de que los cristianos ayunaban antes de la Pascua, ¿no? San Ireneo de León, en el siglo II, menciona que los cristianos ayunaban antes de la Pascua, ¿no? San Atanasio, siglo IV, habla de la cuaresma como una práctica ya establecida. El miércoles se me pasaba, si hay un comentario, pregunta, este, adelante, ¿no? Siéntate en confianza para en cualquier momento comentar, ¿no? El miércoles de ceniza no está en la Biblia. No se menciona el miércoles de ceniza como tal. La imposición de ceniza como signo de arrepentimiento es completamente bíblica, ¿no? Hay varios, de hecho hay muchos versículos que mencionan la ceniza como signo de arrepentimiento, ¿no? Jonás llegó a Nínive y predicó, y los ninivitas se cubrieron de ceniza y se convirtieron. Jonás 3:6-10.
Job dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. En el libro de Daniel encontramos que dice, Daniel ayunó con ceniza. Jesús mismo menciona esta práctica. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, hace tiempo que habrían hecho penitencia en saco y ceniza. Por supuesto que la ceniza tiene un significado bíblico bastante fuerte, ¿no? Los apóstoles usaban ceniza, no tenemos testimonio directo, pero seguían las prácticas penitenciales judías y el uso de ceniza era una de ellas. Y recordemos que no todo está en la Biblia, es una creencia protestante que ni siquiera ellos cumplen, ¿verdad? La confirmación, primera comunión y otros ritos no son bíblicos. Esto lo vamos a ver más a detalle, bastante a detalle en la clase de los sacramentos, ¿no? Vamos a verlo bastante, un poquito más a profundo. Aquí nada más, algo por encima nada más, porque es un tema muy amplio, la verdad, los sacramentos, ¿no? Aquí está, ¿no? La aclaración. La confirmación, por supuesto que es bíblica, claro que sí. Eh, y en Hechos 8, 14 y 17, los apóstoles imponen las manos y el Espíritu Santo desciende sobre los bautizados, ¿sí? Este versículo, este pasaje de Hechos 19, 5, 6, Pablo impone las manos sobre los cristianos de Éfeso y reciben el Espíritu Santo. Esto es, este pasaje de Hechos 19, 5, 6 es muy importante, muy significativo porque los cristianos de este suceso ya estaban bautizados, pero Pablo les impone las manos en diferenciando dos eventos diferentes. Claramente, ¿no? Este pasaje de Hechos 19 es muy significativo porque diferencia claramente el bautismo de la confirmación, ¿no? Y es hecho por un obispo. Entonces, hay otros pasajes, ¿no? Hebreos 6.2 menciona la imposición de manos como doctrina cristiana fundamental. Y pues no se diga la primera comunión, pues, es bíblica, ¿no? Pues la Eucaristía, ¿no? ¿De dónde viene esto? Pues sabemos que nuestro Señor se los enseñó a sus discípulos y Pablo principalmente habla de esto, ¿no? Él que no estuvo directamente con nuestro Señor y los apóstoles, pues de dónde lo aprendió, o sea, cómo es que Pablo habla de esto, ¿no? Pues lo aprendió directamente de los discípulos, ¿no? En 1 Corintios 11, 23, 29, Pablo habla de la Eucaristía. Y también nuestro Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Y alguna vez un cristiano, por primera vez, cuando se acerca a la iglesia, por primera vez va a consumir la Eucaristía, va a comer el cuerpo y sangre de Cristo, por primera vez. A eso se le llama la primera comunión y eso es perfectamente bíblico, ¿no? La iglesia primitiva practicaba estos sacramentos y los padres de la iglesia dan testimonio de ellos. Alguna vez un cristiano, pues por primera vez cuando se acerca a la iglesia, la única iglesia de Cristo, que fundó Cristo, pues va a comulgar, ¿no? A eso se le llama la primera comunión. Por supuesto que es bíblico, ¿no? Yo le pediría a un protestante, al que sea, que me demuestre con capítulo y versículo donde nuestro Señor dice que la Eucaristía es un símbolo, ¿sí? Que lo demuestre y también, pues, el que también habla es Pablo, ¿no? Que nos demuestre dónde dicen que que es un símbolo, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Que nos demuestre que es un símbolo. Ellos exigen que aparezca la palabra purgatorio, la frase Asunción de María, la palabra cuaresma, la frase miércoles de ceniza. También acuérdense que los protestantes no han respondido en más de 500 años, donde la Biblia aparece de forma explícita, aquí hay un error, ¿no? Explícita o implícita, la palabra o la doctrina de la sola Biblia o sola fide o sola fe, ¿no? Seguimos esperando esos versículos después de 500 años. Estos ritos existían en las sacerdotisas de Afrodita. Bueno, ¿esto qué tiene que ver, no? Este argumento es una falacia de falsa equivalencia, ¿no?
que algo se parezca a otra práctica pagana o a otra práctica, no significa que sea pagano o que sea lo mismo, ¿no? Eh, entonces vamos a aclarar un poco este punto, ¿no? Es algo que es muy común en los protestantes, que por ejemplo la Eucaristía, ¿no? Viene, su origen es de la adoración al sol, ¿no? Vamos a ver un poco de esto, cómo funcionaba esto, ¿no? Si nosotros usamos la lógica de esta protestante, entonces podemos decir que el pueblo escogido de Dios, antes de Cristo, ¿no? De nuestro Señor, era pagano e idólatra por órdenes del mismo Dios. O sea, ¿cómo puede ser esto posible, no? Los judíos tenían prácticas que tenían otros pueblos paganos, como la circuncisión, el sacrificio ritual de animales, el incienso, el ayuno, el sacerdocio, la penitencia o el bautismo. Estas prácticas no eran, no eran exclusivas del pueblo judío, ¿no? Del pueblo escogido. Los judíos compartían y hasta tomaron algunas prácticas rituales de otros pueblos, pero eso no significa que fueran de origen pagano ni que fueran una copia de ellos. Más bien, Dios tomó elementos culturales y los purificó para darles un sentido sagrado dentro de su revelación. ¿Qué prácticas, por ejemplo, la circuncisión? Ustedes saben lo que significa la circuncisión, más bien lo que significaba para el pueblo judío, ¿no? Era el inicio en la fe y exclusivo del pueblo judío. Pero en realidad esta práctica existía en Egipto y otras culturas antes que Abraham la ordenara, ¿no? Y nuestro Señor se la ordenara a Abraham. ¿Y Dios qué hace con estas prácticas? Dios las eleva a un signo prácticamente sagrado, ¿no? No era solamente un rito físico, sino que tenía un significado espiritual. En Deuteronomio 10:16 leemos que dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Entonces, nuestro Señor convierte estas prácticas, las eleva a un nivel espiritual, ¿no? Sacrificio ritual de animales. Los sacrificios eran comunes en el mundo antiguo, babilonios, egipcios, fenicios, etc. Dios no tomó esta práctica sin más, sino que la purificó para que apuntara a Cristo, ¿no? Y pues, ¿qué podemos decir de la cena pascual, ¿no? En Éxodo 12:5. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras del único sacrificio perfecto, Cristo en la cruz. Aarón y todos los ancianos de Israel eran idólatras. El suegro de Moisés, Jetro, realizó un holocausto y sacrificios a Dios a pesar de no ser israelita. Esto se menciona en Éxodo 18:12. Dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Jetro no tenía no era israelita, no tenía la fe, no era un circuncidado, pues. Él era de Madián, ¿sí? Y aún así, pues, él realizaba sacrificios y también otros pueblos los practicaban, ¿no? Dios no siempre rechazó de inmediato las prácticas religiosas de otros pueblos, sino que muchas veces pues las tomaba y las redirigía y las purificaba, ¿no? Este es otro caso en que un rito religioso que existía fuera de Israel fue aceptado cuando se dirigió al Dios verdadero. Así como Dios permitió que Yetro ofreciera sacrificios, también permitió que prácticas como el ayuno, la penitencia y el uso del incienso se usaran en la religión de Israel y luego en el cristianismo, ¿no? Bueno, muy bien. El uso de incienso en la liturgia. Otros pueblos como los egipcios y babilonios también usaban el incienso, ¿no? Y esto no, y los mismos judíos en el Antiguo Testamento lo usaban, ¿no? En el Salmo 141:2 vemos el ejemplo de eso, ¿no? Entonces de ahí toma la iglesia la práctica, muchas prácticas, ¿no? Entre ellas, pues el uso del incienso, ¿no? Todo es bíblico, ¿no?
También en el Apocalipsis, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos que los ángeles ofrecen incienso como símbolo de las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, ¿no? Ayuno y penitencia. Otras religiones antiguas practicaban ayunos y penitencias. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Los 40 días. Maestro, Sí, adelante. pero no me queda, no lo entiendo un poco ahí. O sea, el argumento este es porque para decirle a los protestantes que no, que la iglesia se basa en ritos antiguos, pero los hace cristianos, o sea, que no son ritos paganos, pues como ellos acusan. Lo que estoy tratando de aclarar es que el mismo Dios, desde el Antiguo Testamento, usaba elementos y prácticas de, de pueblos que no eran de la fe, que no eran del pueblo judío. Sin embargo, él los tomaba y los elevaba a un nivel espiritual propio de Dios, ¿no? Como la circuncisión, pues, ¿no? ¿Y a dónde quiero ir con esto? Eh, mm, es muy común que nos acusen los protestantes, por ejemplo, son muchas las prácticas, ¿no? Pero en la práctica, la adoración a nuestro Señor en la Eucaristía, ¿no? Ellos dicen que lo que nosotros en realidad hacemos con el Sagrado Sacramento de nuestro Señor es adorar al Dios Sol, ¿sí? De hecho la custodia tiene forma de sol, ¿no? Eh, entonces, en realidad, ¿de dónde viene esto, no? El culto al sol era una práctica de los romanos, ¿no? Pero aunque la institución de la Eucaristía es mucho antes de esta práctica, ellos, los protestantes, afirman que lo tomamos de la iglesia lo tomó realmente de una práctica pagana, ¿no? Entonces ellos dicen, los católicos adoran al Dios Sol, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poco de eso, cómo es que, inclusive si así fuera, Dios convierte y toma lo que es pagano y lo eleva a un nivel espiritual, pues mucho más alto, ¿no? Lo hace propio de él. Y en el caso, pues la iglesia es lo que hace, lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, él y los apóstoles, ¿no? No sé, no sé si tú a lo mejor dejé más No, sí, sí, enredado. sí queda claro, pero sí era como que un poquito confuso, pero ya. Sí, no hay que sorprenderse porque la circuncisión otros pueblos la practicaban, ¿no? O sea, Dios ahí lo hizo durante la historia del pueblo de Israel, ¿no? Tomaba elementos de otros pueblos, ¿no? Inclusive, inclusive reyes que no eran de la fe, ¿no? Que no eran del pueblo judío, Dios le daba un papel preponderante muchas veces, ¿no? Como Nabucodonosor, por ejemplo, ¿no? Eh, el sacerdocio levítico, volviendo al tema del sacerdocio levítico, prefigura el sacerdocio de Cristo, ¿no? Aunque el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec son diferentes, pero la figura del sacerdocio como tal, por supuesto que existe, ¿no? Son diferentes, ¿no? El sacerdocio levítico, pues viene de la tribu de Leví, el sacerdocio de Cristo, Cristo mismo viene de la tribu de Judá y celebran diferente, ¿no? Pero la figura del sacerdocio ya existía y jamás se canceló, ¿no? Y por supuesto en el Nuevo Testamento nuestro Señor establece un sacerdocio ministerial con los apóstoles, o sea, un sacerdocio de servicio, ¿no? El bautismo, por ejemplo, ya pueblos lo han practicado como un lavado ritual, ¿no? Como signo de purificación. Por supuesto que no tiene el sentido que tiene el bautismo cristiano, ¿no? Nada más para ilustrar que ya se usaba, ¿no? Ya se usaba esto por otros pueblos, ¿no? Es diferente con nosotros, ya lo sabemos, ¿no? Y como les digo, lo vamos a aclarar más a fondo en el tema de los sacramentos y el tema del bautismo posiblemente se vea otra vez de nuevo, ¿no? Casi no escucho. Hola,
Man- No, no, continúe, maestro, está en un micrófono prendido. Siga. ok, bueno, pensé que había una pregunta. Bueno, este tema, este versículo que vemos aquí en la parte inferior, 1 Pedro 3:21, es una pregunta que ningún protestante contesta como es debido, porque ustedes saben que la gran mayoría de las sectas protestantes y congregaciones protestantes dicen que el bautismo, ¿qué dicen del bautismo? Que es un símbolo, ¿no? De hecho, muchos de ellos pues pasan años y años en su congregación y se bautizan de grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen ellos que es un símbolo. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende, no me dejan de sorprender porque pues, ellos dicen que son bíblicos y son sola Biblia, ¿no? Pero aquí vemos en 1 Pedro 3:21 que dice, el bautismo os salva ahora. Claramente Pedro está diciendo que el bautismo salva. Entonces, si salva, ¿qué es? ¿Un símbolo? Por supuesto que no, ¿no? Es es un sacramento, pues, ¿no? Que ese tema, pues, lo vamos a ver, como le digo, ya con más calma, ¿no? Más adelante. Muy bien. Eh, sobre esa situación de que nosotros, según la creencia protestante, ¿no? En realidad adoramos al sol. Esto no es más que un reflejo, una ignorancia tremenda de las escrituras, ¿no? Porque resulta que la misma Biblia es la que llama a Jesucristo sol, no una, varias veces, ¿no? Eh, Nuestro Señor, pues sabemos que resucitó un día domingo, primer día de la semana, y la escritura varias veces se refería a nuestro Señor como el sol, como la luz o sol de oriente. Dios transforma esta práctica pagana romana de adoración al sol por la adoración a Jesucristo. Así es, Dios redirige y purifica las prácticas humanas para orientarlas hacia la verdadera adoración. ¿Por qué, por qué el sol? Bueno, la idea protestante de que la Iglesia Católica eh, adoptó el culto pagano al sol y que adoramos al sol en la Eucaristía es una calumnia común entre las sectas anticatólicas, pero se basa en un malentendido de la historia y la teología bíblica. Vamos a ver cómo es esto. ¿Quién, quién es el que le llama sol a nuestro Señor Jesucristo? ¿Si es la iglesia lo inventó o dónde está eso? Vamos a ver Malaquías 4:2. Vamos a ver si es la iglesia la que inventó eso o es la Biblia. Dice, pero para vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Esto no se puede referir más que a quién, sabemos bien a quién, a nuestro Señor. Esto está en Malaquías 4:12, profeta Malaquías. Ahí está claramente cómo se refiere a él como sol de justicia, ¿no? También la luz, ¿no? Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Lucas 1:78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitará el sol que nace de lo alto. Sabemos a quién se refiere claramente, ¿no? Eso no es un invento de la iglesia, está es perfectamente bíblico. El mismo nuestro Señor dice, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. El uso de la imagen del sol en la fe cristiana para referirnos a nuestro Señor no proviene del paganismo, sino de la escritura, la misma Biblia lo dice, ¿no? Eh, Algunos protestantes dicen que la iglesia cambió el sábado por el domingo en honor al dios sol, pero la razón real de la celebración cristiana del domingo es que nuestro Señor resucitó el domingo. ¿Y quién es nuestro Señor? El sol de justicia. Eso no lo inventó la iglesia, es perfectamente bíblico, ¿no? Aquí tengo la cita bíblica, la pueden consultar, ¿no? Esto lo dicen principalmente eh, los adventistas del séptimo día y los adventistas en general, ¿no? Ellos tienen varias ramificaciones ya, ¿no? Y algunas ramas de los testigos de Jehová también. Ellos dicen que por esa razón la iglesia cambió el sábado por el domingo, porque nosotros adoramos al Dios Sol, pero aquí vemos claramente
¿Quién, quién se refiere a nuestro Señor como el sol? Muy bien. Bueno, ahí está la celebración de la Eucaristía en domingo, ¿no? El primer día de la semana, Hechos 27, ¿no? Y los cristianos llamaban al domingo Día del Señor desde el siglo primero. Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor, Apocalipsis 1:10, ¿no? Los cristianos no adoraban al Dios Sol, sino a Cristo resucitado, el verdadero Sol de justicia, como lo llama la Escritura, ¿no? Como le digo, este tema es un tema cruzado, como casi todos, la mayoría de los temas que vemos aquí, porque hay que hacer defensa de varios temas, ¿no? Sol Invictus, así le llamaban los romanos a su culto, ¿no? Los paganos romanos tenían festivales solares como el Sol Invictus, 25 de diciembre, y algunos dicen que la iglesia adoptó estas fechas. Sin embargo, el culto al Sol Invictus fue establecido por Aureliano en el año 274 después de Cristo. Los cristianos ya celebraban la resurrección en domingo mucho antes que eso, ¿no? Los padres de la iglesia no vinculaban su fe con el culto solar, sino con la revelación bíblica. Por ejemplo, San Justino Mártir en el siglo II escribió: nos reunimos el día del sol porque es el primer día en que Dios hizo la creación y porque Jesucristo resucitó en ese día, ¿no? Entonces nos queda claro, nos quedando más claro, porque el cristianismo y la Iglesia Católica no copió el culto pagano, sino que Cristo mismo es el verdadero sol de justicia, y así lo creyeron los primeros cristianos desde que empezó pues nuestra iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios con su poder? Pues él tiene poder de agarrar los elementos paganos si él quiere y lo convierte en algo sagrado, en algo santo, por supuesto que sí, ¿no? Eh, bueno, aquí está, ¿no? La misma Biblia llama a Cristo Sol de Justicia. Esto es muy común en los círculos adventistas. Como le digo, hay muchas ramas adventistas ya, ¿no? Y todos mantienen esta creencia, ¿no? Tienen publicaciones, revistas acerca de este tema, ¿no? Entonces, el Sol de Justicia, nuestro Señor, está en la Biblia, ¿no? No es un invento católico. Eh, entonces, pues nunca vemos a ningún judío eh, acusar a los judíos, a ningún protestante acusar a los judíos del Antiguo Testamento de paganos o idólatras, ¿no? Esto es para nosotros nomás, ¿no? Bueno, vamos a rezar un poco, a ver los fundamentos bíblicos de la miércoles de ceniza específicamente, ¿no? Ya vimos que pues, se usaba la ceniza como signo de penitencia, ¿no? O arrepentimiento. La frase que se nos dice cuando se nos impone la ceniza el miércoles: Memento homo cuia pulvis est et in pulverem reverteris, está en Génesis 3:19. Esto es claramente bíblico, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos. Ajá. Sí. Ok, bueno, este punto quisiera aclarar esta situación, ¿no? Dicen, no necesitamos hacer obras externas para demostrar arrepentimiento. La Biblia enseña que la fe se manifiesta en actos concretos. Lo podemos ver en Santiago, ¿no? La ceniza es un recordatorio visible de nuestra necesidad de conversión. Así lo muestra Santiago 2:26. Dice el protestante, Mateo 6:16-18, dice que no debemos mostrar nuestra penitencia en público. Vamos a ver qué significa eso, ¿no? Jesús condena la hipocresía, no las prácticas externas en sí mismas. La ceniza no es para exhibir santidad, sino para recordar nuestra fragilidad y la necesidad de Dios. Está condenando ahí nuestro Señor la hipocresía. La frase, pues como le digo, que con la cual se nos impone la ceniza, está perfectamente bíblica, ¿no? La cruz que se nos pone el miércoles, encontramos una figura
un tipo de la cruz del miércoles de ceniza que se marcaba a los penitentes. Ezequiel 9:4 dice, le dijo Yahvé, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon por señal una tau o un tau en la frente de los que se duelen de todas las abominaciones que en medio de ellas se cometen. Pues díganme ustedes si la cruz, la tau tiene una letra, es una letra hebrea en forma de cruz, no como la T así. Eh, entonces díganme ustedes si no tenemos un fuerte fondo bíblico que viene del Antiguo Testamento. Y esta práctica de la cruz en la frente, pues por supuesto que tiene un fondo penitente y bíblico, ¿no? ¿De dónde sacan que no es bíblico, no? Todo este argumento protestante, como podemos ver, es totalmente antibíblico. Las señas o elementos visibles de penitencia son perfectamente bíblicos. También ven este argumento protestante, como en muchos, con la general, casi todos, ven un hombre de paja, un muñeco de paja, ¿no? Ya que las sectas atacan el hecho puntual de ponernos ceniza, pero no ven el todo como un acto de penitencia, ¿no? Nosotros también podríamos cuestionar a un protestante muchas de sus prácticas que no pueden fundamentar con la Biblia o con la tradición apostólica. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante, es algo que sale en cada tema apologético, ¿no? Nehemías 9:1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de saco y cubiertos de polvo. Aquí en el contexto es que el pueblo de Dios se prepara para hacer penitencia para la renovación de la alianza con Dios. Igualmente, el pueblo cristiano católico se prepara para una renovación y reconocer sus pecados ante Dios y llama al pecador a hacer penitencia y arrepentirse en una época en que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que marcarse y ayunar y cubrirse de ceniza y polvo eh, como una preparación para la penitencia, por supuesto que es bíblico, está en Nehemías 9:1 y en otros pasajes, ¿no? ¿Dónde está lo malo aquí, ¿no? Con esto, con esta práctica. Eh, Job 16:15, bueno, ya creo que no sé, ya lo mencioné, dice, he cosido un saco sobre mi piel, he revuelto mi frente en la ceniza. Job también 42 dice, por todo me retracto y hago penitencia entre el polvo y la ceniza. Ezequiel 27:30-31. Alzarán a ti sus clamores y darán amargos gritos. Echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en la tierra. Por tu causa se raparán la cabeza y se ceñirán de cilicio y te llorarán con amargura de alma, con dolor amarguísimo. Se raparán la cabeza. No sé si algunos recuerden la tonsura que usaban o usaban algunos religiosos y algunos clérigos católicos, ¿no? Pues esta práctica de la tonsura tiene su origen y raíz en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Ahí con polvo se refiere, pues, quemaban cosas y esa ceniza es la que se echaban en la cabeza, ¿no? Así es, sí, exactamente. No precisamente polvo, no polvo de la tierra, sino que era un elemento que se quemaba, ¿no? Dice Monseñor Straubinger, señales de luto acostumbradas entre los pueblos de Oriente. Hay en este pasaje, como lo muestra gramática, muchas expresiones semejantes a las que se usan para la Babilonia apocalíptica, ¿no? Jonás 6:4-9 dice, este pueblo, Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento que fue mandado por Dios a, a que avisara a esta ciudad de Nínive que tenía que convertirse porque les esperaba algo muy grave si no lo hacía, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Dice, y comenzó Jonás a penetrar en la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días será destruida Nínive. La gente de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y se vistieron sacos desde el más grande al más pequeño. Llevó la cosa al rey de Nínive y levantándose de su trono,
se desnudó sus vestiduras, se vistió de saco y se sentó sobre el polvo, e hizo pregonar en Nínive una orden del rey y de sus príncipes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no probarán bocado, no comerán nada, ni beberán agua. Cúbranse de saco hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña de sus manos. Quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá del furor de su ira y no pereceremos. Bueno, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Dios pues perdonó la ciudad porque la gente se convirtió. Y vamos a ver cómo empezó su conversión, ¿no? Cómo empezó todo este proceso que llevó a que Dios no destruyera Nínive. Todo lo que hizo, ¿no? Tiene elementos de penitencia, tal y como nosotros lo usamos en la Iglesia Católica. Hasta los animales, ¿no? O sea, hasta dónde llegó todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vemos aquí en Jonás 6 que un rey toma conciencia de que debían hacer penitencia para que Dios no lo castigara, para que no destruyera la ciudad. Y el rey manda, como parte de su ayuno, al pueblo a no comer bocado ni beberán agua en señal de penitencia y arrepentimiento por sus pecados. Así también, pues de forma parecida, los católicos tomamos elementos de la Sagrada Escritura para iniciar este periodo de cuaresma que inicia en este miércoles, ¿no? ¿Dónde está lo antibíblico de todo esto, no? Durante 40 días el pueblo de Nínive se abstuvo de alimentos en señal de penitencia. Si los católicos nos abstenemos de algunos alimentos durante la cuaresma, por supuesto que tenemos un fundamento claramente bíblico, ¿no? Este, ahí la historia continúa, está muy interesante, ojalá se animan a leerla porque ahí este profeta Jonás se vino abajo, ¿no? Tuvo una crisis ahí de fe, ¿no? Bueno, sobre el uso de algunas vestimentas de personas consagradas a Dios, de algunos religiosos o de algunas personas que hacen alguna promesa o manda, no sé si, imagino que lo han visto, ¿no? La Biblia menciona muchas veces el uso de silicio o saco como señal de penitencia, el cual era una prenda de pelo de cabra o camello. A eso le llaman saco. Dice Monseñor, el día de penitencia que se describe en este capítulo tuvo por objeto preparar al pueblo para la renovación de la alianza. ¿Qué es el saco? Silicio, es decir, vestido de pelo de cabra o camello. Es vestir de una forma muy rudimentaria, muy humilde, ¿no? Aquí está la definición de lo que es el silicio, que es muy bíblico, ¿no? Perfectamente bíblico. Algunas personas, casi no me ha tocado ver ya, pero antes algunas personas usaban lo que se llama el hábito de San Francisco. No sé si alguna vez lo tocó verlo, ¿no? Ya casi no se ve, pero sí me tocó verlo a mí. Isaías 15:3, en sus calles se han ceñido de silicio, en sus terrados y en sus plazas todos gimen deshechos en lágrimas. Esto es penitencia, ¿no? Es un periodo de penitencia. El profeta Daniel, en el capítulo 9, este, dice cómo vuelve su rostro a Dios, buscándole en oración y plegaria, en ayuno, saco y ceniza. Por supuesto que, que es bíblico, ¿no? Casi estoy seguro que un protestante va a decir, bueno, pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo, porque para redimirnos de los pecados, sí, pero eh, en ninguna parte de la Biblia dice que el pecado se perdona automáticamente, ¿no? Dios nos dio unos ordenamientos para que nosotros alcancemos el perdón, ¿no? No es que en la cruz ya todos fuimos perdonados y nuestros pecados futuros. Eso depende de cada persona, ¿no? Entonces, si la excusa es que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, bueno, sabemos que hay personas que se pierden, ¿no? Lamentablemente, ya sabemos, por no morir en gracia, ¿no? Pues esto fue lo que hizo, si el profeta Daniel, un santazo del Antiguo Testamento, hizo eso, pues, ¿en dónde está lo malo que nosotros lo hagamos también, ¿no? Yo no veo nada por ningún lado, nada malo, ¿no?
Segunda de Samuel 13:19. Tamar echó ceniza sobre su cabeza, rasgó la amplia túnica que vestía y puesta sobre la cabeza las manos se fue gritando. Eh, Tamar fue violentada por su medio hermano, fue víctima de terrible acto de justicia y en muestra de su tristeza, ¿no? De su situación, pues echó ceniza sobre su cabeza, ¿no? Esto claramente tiene un origen en el Antiguo Testamento, ¿no? Es una historia, una de las historias más fuertes de la Biblia, ¿no? Una historia más fuertes, más misteriosas también. Esther, la reina Esther 4:1. Cuando supo Mardoqueo lo que pasaba, rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y se cubrió de ceniza. Luego se fue al medio de la ciudad dando fuertes dolorosos gemidos. Este es pues quizás lo recuerdan, ¿no? El caso de Mardoqueo y su sobrina Esther. El esposo de Esther, el rey, por cizaña que metieron sus súbditos, sus ministros, iba a ejecutar a los judíos, ¿no? Y pues cuando el Mardoqueo, tío de Esther, supo esto, pues se cubrió de ceniza en ese momento tan difícil, en ese momento de angustia para los judíos, ¿no? Entonces, vemos como es señal de momento de apremio también, ¿no? Aquí está Esther también, la reina, cómo se cubre en ese momento tan difícil para los judíos, ¿no? Cómo se cubre la cabeza de polvo y ceniza, humillándose, dice. Y en ese momento tan difícil para el pueblo judío, dice la reina Esther, lloró el Señor, Dios de Israel, diciendo, Señor mío, tú que eres nuestro único rey, socórreme a mí, desolada, que no tengo ayuda sino en ti. Aquí está los invito a que lean esa historia, está muy interesante, ¿no? Así se llama el libro de Esther. Sí, la reina Esther, sí, y su tío Mardoqueo, y se ve ahí pues como ellos usan ceniza y el saco, ¿no? En señal de su situación tan apremiante, tan difícil que estaba, ¿no? Traigo esto porque, como les digo, la iglesia, muchas personas, antes, principalmente antes, ¿no? Tenían la costumbre de, ante una situación difícil, usar un hábito. Que yo me acuerdo del hábito de San Francisco, ¿no? La condición era usar el hábito y siempre traerlo puesto hasta que se desgastara por sí misma la pieza, ¿no? Entonces, pues, muchos lo criticaban, las sectas, ¿no? Diciendo que eso pues, no tenía fundamento bíblico, ¿no? Pero vemos que sí tenía fundamento bíblico, ¿no? Perfectamente, ¿no? Aquí en Mateo 11, 20 y 21, eh, estas dos ciudades fueron castigadas y dice nuestro Señor, eh, si hubieran hecho los milagros, si se hubieran hecho los milagros hechos en ti, muchos que en saco y ceniza hubieran hecho penitencia los de esa ciudad de Tiro y Sidón, ¿no? Así se refiere nuestro Señor Jesucristo a las ciudades y personas que no quieren hacer penitencia, y Él mismo recomienda el uso de la ceniza y prendas que externamente significan penitencia, ¿no? Aquí está, ¿no? El versículo un poquito más completo. Menciono todo esto de estas prácticas porque sí son muy criticadas por las sectas, ¿no? Yo recuerdo que, que el Viernes Santo, yo estaba en otra ciudad trabajando, y había varias iglesias protestantes asando carne ese día en la tarde, asando carne el Viernes Santo en señal de que según ellos, de que la Iglesia Católica inventó esas prácticas y esas penitencias, esos ayunos, y, y entonces pues a ese grado llega, ¿no? Me acuerdo que tenían unos asadores grandes con carne y todos los miembros de la congregación pues degustando ahí, ¿no?
como diciendo, pues no pasa nada, ¿no? Todo es invento de la Iglesia Católica. Pero fíjense lo que dice aquí nuestro Señor en Lucas 10:13, ¿no? Qué fuerte las declaraciones de nuestro Señor para los que no hacen penitencia, no creen que no es necesario hacer penitencia, ¿no? Y aquí viene algo muy fuerte que lo puse porque es algo que resalta, ¿no? Eh, dice Monseñor Straubinger en el versículo, dice, respecto al versículo 12, dice, el rechazo de los predicadores del Evangelio es para Jesús el peor de los agravios. Fíjense nada más, ¿no? En rechazar a un predicador o a los que predican la verdad de la Iglesia Católica, a nuestros sacerdotes, a nuestro obispo, qué delicado es rechazar a estos predicadores de nuestra Iglesia Católica, ¿no? Dice, el ay del Señor se ha cumplido de modo espantoso. Las ruinas de esas ciudades lo denuncian hasta hoy. Como les mencionaba, pues esas ciudades fueron castigadas, ¿no? No quisieron hacer penitencia y pues ni modo, así pasó, ¿no? A todas las sectas protestantes se les hace ridículo el uso de señales externas como símbolo de penitencia, como lo es la ceniza, pero sin embargo, para Dios era un signo muy importante. El rechazo de los protestantes a los predicadores de la Iglesia de Dios es un agravio para Dios. Ahí está escrito, ¿no? Y siguen los versículos, ¿no? Ezequiel 9:4 le dijo, ya lo leímos esto, ¿no? Le dijo Yahvé, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon por señal un tau en la frente, de los que se duelen de todas las abominaciones que en medio de ella se cometen. Este tema de poner una marca, no sé si ustedes recuerden la noche, la noche de la cena pascual, cuando los judíos estaban a punto de salir en grupo de Egipto, cuando nuestro Señor le ordena asar un cordero y le dice a Moisés cómo tiene que hacerlo, para que él le diga a los israelitas cómo tienen que preparar el cordero, ¿no? El cordero pascual, como se le conoce. Eh, entonces, con la sangre del cordero, y iban a marcar en el dintel de las puertas de sus casas con sangre y iban a poner una marca para que cuando pasara el ángel exterminador en la casa donde estuviera esa marca con la sangre del cordero, pues iba a pasar de largo el ángel y no iba a hacer ningún daño en esa casa. Entonces, las marcar eh, tiene un fuerte fondo bíblico, ¿no? Dios marca los suyos. La confirmación, por ejemplo, el sacramento de la confirmación es un sello. No nos ponen una marca como en la miércoles de ceniza, ¿no? Pero es un sello que nos ponen a los cristianos católicos, ¿no? Es un sello. Eso viene del Antiguo Testamento y pues tiene un fondo bíblico, ¿no? Y aún así, dicen los protestantes, pero marcarse está prohibido por Dios. Dios nunca mandó marcarse con ceniza a nadie. A pesar de lo que vimos del ataúd en la frente, de la ceniza de polvo que se echan en la cabeza, cómo la reina Esther se lo puso, cómo su tío Mardoqueo se lo puso. Eh, Siguen igual, ¿no? Vamos a Jeremías 6:22 y Jeremías 6:26. Dice, así dice Yahvé, mira, viene de la tierra del septentrión un pueblo, gran muchedumbre viene del extremo de la tierra. Vístete de saco, pueblo mío, revuélcate en la ceniza. Llora como se llora la muerte del primogénito. Llora amargamente porque de repente vendrá sobre nosotros. Es el mismo Dios que le dice al pueblo de Israel que use la ceniza. ¿Cómo queda una persona después de revolcarse en la ceniza? Pues claramente queda marcada, ¿no? eh, Génesis, las señales y marcas, por supuesto que son bíblicas, como les comenté ahorita. Bueno, y me adelanté un poco, ¿no? Me adelanté, pero vamos a continuar. Dice,
las marcas y señales, Dios sí las permite. Si ustedes recuerdan el caso de Caín, ¿no? Dios lo marcó para que nadie le hiciera daño, a pesar de que Caín, a pesar de lo que hizo Caín, ¿no? Génesis 4, 13, 15 dice, dijo Caín a Yahvé, insoportablemente grande es mi castigo. Ahora me arrojas de la tierra cultivada, oculto a tu rostro, habré de andar fugitivo y errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Yahvé le dijo, no será así. Si alguien matare a Caín, sería este 7 veces vengado. Puso pues Yahvé a Caín una señal para que nadie le encontrase y le matara. Entonces, ¿cómo que Dios no pone señales, no? Aquí vemos claramente cómo pues marcó a Caín para que nadie le hiciera daño, ¿no? Pero maestro, Sí, pero adelante. por ejemplo, cuando alegan que, bueno, no cuando alegan, cuando nos enseñan que la ley antigua, pues fue abrogada por nuestro Señor y se hizo perfecta, ¿no? Pero esto no son leyes, ¿no? Sino que eran como que, no era ley hebrea propiamente, sino que eran como maneras que Dios les pedía de arrepentirse, ¿no? Entonces la iglesia se inspira en eso porque la iglesia pues no nos manda eh, llenarnos de ceniza ahorita, por ejemplo, ¿no? Nada más toma el ejemplo. Sí, eh, ah, bueno, sí, de lo que se trata es de fundamentar que el uso de la ceniza tiene un fondo y una base bíblica, ¿no? Y que no estamos cometiendo o que no es un invento de la iglesia, ¿no? La penitencia, marcarse con ceniza, eh, tiene un fondo bíblico, no es un invento de la iglesia como dicen ellos, ¿no? Eh, ni es una práctica que estamos tomando de una práctica pagana, ¿no? Ah, ok. Eh, no es, o sea, eh, si alguien te dice, un pariente, no es un vecino protestante, te dice, ¿por qué te marcaste? Que te vea la marca de la cruz en la frente, ¿no? Sabemos perfectamente bien que está en la Biblia, ¿no? Y otra cosa, la ley del Antiguo Testamento, en realidad, lo que sufrió fue un cambio, ¿sí? Cambió a una perfección, a una ley superior, a una perfección, ¿no? Vamos a continuar. Dios claramente que usaba marcas, ¿no? Aquí está lo que les comentaba, yo me adelanté un poco, ¿no? Éxodo 12:7. Tomarán de su sangre y untarán los postes y el dintel de la casa donde se coma. Aquí está donde dice que el ángel va a pasar por Egipto y, y va a ejecutar y donde en la casa donde esté marcada con la sangre del cordero, el ángel no va a hacer nada, ¿no? O sea, van a ser salvados por esa marca. Entonces, nuestro Señor, claro que usa marcas, ¿no? Eh, Bíblicamente, inclusive, pues también con uno o dos padres de la iglesia, que nomás por poner dos casos, ¿no? Ya demostramos que Dios pedía el uso de la ceniza como señal de penitencia y arrepentimiento y marcaba a los suyos, por supuesto que sí lo marcaba. ¿Dónde está la falla católica aquí en todo esto? Pues por ningún lado, ¿no? Sin embargo, nosotros los católicos seguimos esperando que nos digan el versículo donde dice que la Biblia, que la Eucaristía es un símbolo, ¿no? Donde nos digan que el bautismo es un símbolo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, aquí está otra vez el comentario de esta persona, ¿no? Esta mujer. No puse su nombre, ¿no? Pero sí lo tomé de internet. Bueno, aquí está un poco redundando lo que... también, pues sabemos que no todo está escrito en la Biblia, ¿no? Juan 21:25 dice, muchas otras cosas hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Yo le preguntaría a cualquier protestante, esas cosas que dice Juan, que hizo Jesús, que no están en la Biblia, ¿cuáles son? ¿Me las pudiera detallar? Vamos a ver qué nos responde, ¿no?
Nosotros, gracias a Dios, pues tenemos la tradición apostólica y el magisterio que nos guía en el conocimiento de la verdad, ¿no? Nosotros no somos la sola escritura, a pesar de que la iglesia hizo la Biblia, ¿no? Sobre los rituales para pertenecer a la diosa Afrodita, sabemos que esto es una afirmación sin fundamento, no una afirmación gratuita, y sí, pues se puede catalogar como una falacia de equivalencia, ¿no? Lo que sí sabemos los cristianos, los católicos, que somos los verdaderos cristianos, es que no bautizar a los niños puede ser satánico, ¿no? Porque les dejas el pecado original y le niegas que reciban el Espíritu Santo. Pues cuidado con eso, ¿no? Mateo 12, 31, 32, que le echen una ley a los protestantes que dicen que son bíblicos, ¿no? Aquí está muy fuerte esta advertencia de nuestro Señor. ¿De cuál es el contexto de esto? Pues nuestro Señor expulsó demonios y los fariseos le dijeron que lo expulsó por poder de Belcebú, ¿no? Pero nosotros pues sabemos que en realidad nuestro Señor expulsaba demonios por el poder del Espíritu Santo. Entonces, de ahí la advertencia de nuestro Señor, ¿no? Negar el bautismo es negar al Espíritu Santo y significa rechazar la acción de Dios y su gracia, lo cual en cierto sentido equivale a ponerse en contra de Dios y por lo tanto quedar bajo la influencia del maligno. ¿Quién rechaza los dogmas y verdades que Jesucristo dejó en su iglesia católica? ¿Quiénes son? Eh, los protestantes tienen muchas prácticas antibíblicas que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Por ejemplo, la práctica de la oración del pecador. Eso no existe en ninguna parte. Y yo tristemente hice esa oración, me pasó en el frente a decir esa oración, ¿no? Pero ya después, pues ya estando en la iglesia católica, pues vengo a enterarme que eso no existe, ¿no? No existe en la Biblia, ¿no? Tampoco vemos a nuestro Señor y a los apóstoles pidiendo diezmo, ¿no? Voy a cerrar con este punto, con la famosa oración del pecador, que eh, mm, ni siquiera otras sectas protestantes la dan por buena, ¿no? Es rechazada esta oración. Vamos a ver qué dice una iglesia protestante sobre esto de la oración del pecador. Dice, ora para recibir a Jesús en tu corazón y ser salvo. Esta es una de las prácticas menos bíblica y más difundida entre las iglesias. Mucho debe decirse al respecto, mas lo importante se resume en que la salvación se recibe por fe. El inicio de la salvación inicia por fe, es una aclaración, ¿no? No por una afirmación verbal que se hace una sola vez en la vida, ni por repetir palabras. Hay que tener cuidado porque podríamos reducir la fe a una creencia superficial, muchas veces supersticiosa. Fíjense nada más lo que dice, aquí está, dejo el link de este pastor que está en contra de la oración del pecador. Entonces, ¿cómo podemos creer en sectas que se contradicen unas a otras? Ahí está la consecuencia, pues, de la ausencia de un magisterio y de la asistencia del Espíritu Santo. Solamente aclaro que lo que dice este pastor dice, más lo importante que se resume en que la salvación se recibe por fe. Eso es parcialmente cierto porque la salvación tiene un inicio, ¿sí? Tiene un inicio y así lo enseña nuestro Señor, los apóstoles y la Santa Iglesia Católica. ¿Y cuándo inicia esa salvación? No sé cuántos estén. ¿Cómo cuando inicia? ¿Cuándo? ¿Cuándo ¿En qué inicia la momento? salvación de una persona? ¿Cuando se bautiza? Cuando se bautiza, exactamente. Ahí es cuando inicia, ¿no? No es que tengas que pararte a decir una oración, ¿no? Maestro, una Eh, pregunta. sí, La oración del pecador, esa que hacen los protestantes, no hay que confundirla con el yo pecador que rezamos en la misa, ¿no? sí, no, no, son cosas muy diferentes, no nada que ver, ¿no? Este, el yo pecador es un arrepentimiento y prepararnos para la Santa Misa, ¿no? No, no decimos que esa oración
nos hace salvos, ¿no? Como dicen los protestantes. No, la iglesia nunca ha enseñado eso, ¿no? Al contrario. Pero son dos oraciones diferentes, ¿no? Sí, totalmente diferente, ¿no? Yo pecador, uno se declara pecador y, y se pone en disposición para recibir el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Que es a lo que vamos a la Santa Misa. Y, y pues sabemos que la Eucaristía es algo que niegan las sectas, ¿no? Entonces nada que ver una oración con la otra. Se puede confundir, pero nada que ver, ¿no? Son diferentes. Eh, no sé si hay comentarios. Creo que, creo que fue lo último. Aquí está aquí está la página de donde tomé el comentario de este pastor. Cómo contradice esa famosa oración del pecador, ¿no? Y las preguntas de siempre a las sectas protestantes, ¿no? ¿Dónde está sola Biblia en la Biblia? ¿Dónde está? Con capítulo y versículo. ¿Dónde está la sola fe? ¿Dónde está la perspicuidad bíblica en la Biblia, no? Si quisiera dejar el catolicismo y hacerme protestante, ¿a cuál de las más de 38,000 iglesias protestantes debo adherirme? Primero que contesten estas preguntas y después critiquen a la iglesia de Jesucristo, ¿no? Ya después que nos cuestionen nuestras prácticas y devociones y con mucho gusto les respondemos, ¿no? Pero sería bueno que nos dieran respuesta a estas preguntas que tenemos aquí, ¿no? Que se las vamos a escuchar en todo este ciclo de apologética, ¿no? Pues creo que fue todo. No sé si hay dudas, comentarios, ¿qué les pareció? Este, Vamos a ver más adelante un poco de eh, algunas cosas que vimos aquí. Es un tema cruzado, pero creo que siguen los sacramentos, creo. Y vamos a entrar más a profundidad, más a detalle en este tema de que atacan las sectas protestantes, ¿no? No sé si hay comentarios.